Bueno, es así, ¿verdad? Okay. Bueno, perdón por quitarme el saco, pero de verdad, todos los demás que tengan saco, por favor, no sufran, quítenselo. Bueno, qué gusto estar aquí en este foro. Buenas tardes, buenos días. Es un gusto tener casi 400 personas, según lo que estoy contando. Y es un placer estar aquí en la Universidad del Valle de Grijalva. Maestro Luis Enrique Sáenz, rector, gracias por la invitación. Queridísimo y estimado doctor William Soto Santiago, que ya tenemos varias y muchas ocasiones que hemos presentado juntos y he tenido el placer de platicar con él. Mi queridísimo amigo Paco Javier González Guerra, coordinador nacional de la embajada, que creo que hemos viajado a más de 40 ciudades de la República en foros similares a estos y pues esperemos seguir haciendo muchos más. Saludando a la doctora Karen Lisset Huesca, directora académica de la Universidad del Valle. Estuvimos platicando un momento en un ratito. Aquí el doctor Bruno Harden también, Lorena, y todos los demás, bienvenidos. Gracias por estar aquí con este calor y espero que en los próximos minutos no los vayamos a aburrir, pero vamos a tener varias anécdotas. Entonces me gusta hacerlo esto más interactivo con los maestros y con los estudiantes. Veo que los estudiantes están hasta atrás, ¿verdad? A ver, alce la mano, estudiantes. Eso, bueno. Como dicen los comediantes, los que se sientan al frente se aguantan, ¿eh? Ahí va. Bueno, ¿dónde está el micrófono y el alámbrico? ¿Se puede usar? ¿Sirve? Sí, para movernos un poquito más. ¿Pueden ver todos la pantalla? ¿Llegan hasta atrás viendo la pantalla? ¿Sí la ven? ¿O más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ok. Perfecto. Bueno, así me siento mucho más cómodo hablando. Bueno, empezando. La primera lámina, por favor, o la segunda. Bien. Vamos a empezar un poquito con algunas definiciones, ahí está bien. Porque yo creo que es muy importante las definiciones, porque si no hablamos el mismo lenguaje. Al no hablar el mismo lenguaje, caemos en la perversidad de todos los medios de comunicación que tergiversan las palabras, usan palabras equivocadas y llegan a la mentira. Vamos a definir un poquito lo que definen las Naciones Unidas, que es el genocidio, porque ese es el parámetro legal por el cual nos guiamos el día de hoy para categorizar todos los diferentes crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Dice genocidio del griego, actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, como tal. Matanza de miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acercar a su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos de sexo de un grupo y traslado por fuerza de niños de un lugar a otro. Esta es una definición legal, debe de usarse correctamente para poder entonces platicar de los temas. Antes de eso, ¿qué sucede? Sucede que hay crímenes de guerra. Crímenes de guerra son aquellos crímenes que suceden cuando hay un conflicto armado en la cual dos contingentes o más luchan, se matan, pero bajo reglas definidas. Hay una convención de Ginebra que indica qué es prohibido, qué no es prohibido durante una guerra entre soldados o soldados, y cuando los soldados atacan a las poblaciones civiles, se violan y se cometen crímenes de guerra. También existen crímenes contra la humanidad, que es otro tipo de crimen cuando sucede que ejércitos o grupos armados o terroristas atacan a población civil y violan los derechos humanos. Posteriormente arriba de están los genocidios y luego vamos a lo que se llama un holocausto. ¿Quién del foro acá, aquí ya se platicó bastante del tema holocausto, pero ¿quién conoce verdaderamente qué fue el holocausto? Alce la mano. Nadie. ¿Vale? Qué bueno. Entonces nuestra intención de educar un poquito y tratar de comunicar qué fue. El holocausto, en breves palabras, fue
el conjunto de actos genocidas bajo esa definición que hizo el gobierno nazi del Tercer Reich con sus colaboradores a través de toda Europa. ¿Qué fue? O sea, no nada más fueron los nazis, no fueron alemanes, fueron los franceses, en cierta manera, o en mucha manera los rumanos, los ucranianos, los estonios, latvios, Rumania, todos los demás países como Dinamarca también cooperaron, aunque en un menor grado. Todos hubieron colaboradores de los nazis para ejecutar una política racial contra los diferentes grupos que ellos consideraban inferiores. A la cabeza de los grupos inferiores estaban los judíos, luego estaban los roma o los gitanos, homosexuales, discapacitados, enfermos mentales, etcétera. En total asesinaron, como lo dijo bien dicho Paco, 6 millones de judíos, 1,5 millones de niños. Pero también asesinaron cientos de miles de testigos de Jehová, casi 1 millón de Roma o gitanos, incontables homosexuales, 80,000 alemanes que estaban discapacitados, porque los alemanes probaron primero con su propia población los métodos genocidas de las cámaras de gas antes de probarlo en otras poblaciones. Fue un hecho que nunca había sucedido y no ha sucedido, gracias a Dios, en la humanidad, en la cual gobiernos de múltiples países con sus instituciones educativas, instituciones culturales, el arte, el cine, la arquitectura, la medicina, sobre todo, toda la logística de carreteras, logística de trenes, todos se confabularon contra un plan de destruir a la población civil. La Segunda Guerra Mundial tuvo de sacrificio 55 millones de personas, entre soldados, población civil, alemanes, no alemanes, rusos, todo lo que uno pueda juntar. Los alemanes y sus colaboradores estaban tan dispuestos a matar población civil que descuidaron la guerra y por eso perdieron. Si hubieran sido un poco más inteligentes cómo manejar sus recursos materiales, su logística, quién sabe si hubieran podido acabarlos en una guerra. Soldados y batallones alemanes buscaban, se penetraban y encontraban hasta el último judío en una islita. Preferían tomar vagones de ferrocarril para transportar gente a los centros de exterminio que llevar pertrechos y municiones y armamento a sus soldados en el frente ruso. Así era la locura que sucedió durante esta guerra. Pero ¿cómo se inicia todo esto? ¿Cómo sucede todo esto? También lo menciona el doctor William Soto. Todo nace a base de prejuicios. Todos nacemos con prejuicios. Y si no es cierto, vamos a preguntar, ya que estamos bien al sur de México, a ver, cuando te digo la primera palabra regiomontanos, ¿qué se te viene a la cabeza? Aquí no estamos juzgando a nadie, ¿no? A ver, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, codos. Bueno, es un prejuicio, ¿no? ¿Está bien? Bueno o malo existe. Cuando de repente hablamos de los mayas, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Una cultura. Cuando hablamos aquí, ni modo, vamos a agarrar a los que se sientan al frente. Cuando hablamos de judíos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, se vio decente. Pero no. A ver, otra palabra. A ver, digámoslo, son prejuicios. Ok, ¿qué otro? Malos. O sea, son prejuicios que uno nace, ¿verdad? Sí, y no son buenos ni son malos, no es que sea. Estamos educados en un ambiente en el cual los prejuicios abundan. Los prejuicios nos llevan a la intolerancia. Cuando tenemos demasiados prejuicios, nos volvemos intolerantes. Cuando nos volvemos intolerantes, ¿qué sucede? Empiezan las discriminaciones. Les voy a dar un ejemplo muy fácil. Yo soy judío, ¿no? De nacimiento. Es religión, no es una raza, porque muchas veces se confunden, como los nazis decían que era una raza, es una religión como otras, como las 3 principales, o la 4ª con los budistas, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tenemos este tipo de prejuicios y discriminación?
La discriminación lleva a la violencia. ¿La violencia qué lleva? Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidios y el último paradigma, el holocausto. Entonces, si no podemos desde un principio, nosotros en la escuela, en la universidad, en la familia, educar a nuestros hijos y a nosotros mismos de que los prejuicios son malos, empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque vemos mal al vecino. Si no podemos vivir junto con nuestros vecinos, nos volvemos intolerantes. Vean el conflicto que está sucediendo hoy en Ucrania. Hoy Ucrania, a partir del mes de febrero, marzo, que los rusos se anexaron Crimea, no fue por coincidencia. La gente que vive en Ucrania, yo estuve en Ucrania varias veces en los últimos 5 años, se veía un país homogéneo. La realidad es que no era. La realidad es que había hay diferentes sectas de gente que vivían de una manera, bien o mal, pacíficamente. Sucede que cambia un orden político y de repente, que no es de repente, pero vamos a hablar de repente, ya no pueden vivir juntos. ¿Y qué sucede? Se está desatando una guerra civil entre vecinos, gente que se conocía una a la otra, se están matando. ¿Qué sucedió en Ruanda en 1994? Los Tutsis y los Hutus, que vivían bajo primero regímenes colonialistas y luego ya un régimen semi-independiente, vecinos uno al otro, porque se conocían, comían juntos, platicaban. En un par de semanas, un grupo, los Tutsis, asesinaron 500,000 de personas a machetazos. Imagínense lo que significa agarrar un machete. Es un arma corta, es un arma personal, que muchos de aquí seguro lo han usado porque aquí hay mucha agricultura, ¿no? En Tabasco. Lo han usado, lo tienen en la mano. Ahora imagínense matar a una persona a machetazos. No es como un soldado que dispara un cañonazo o un avión o que no ni ven a quién le disparan. Aquí es algo personal, agarra un machete y mata a una persona a menos de 1 metro de distancia. ¿Qué se necesita que una persona agarre un machete y mate a otra en ese momento? Imagínense el odio, la locura de tener que al que era tu vecino lo tienes que matar a machetazos, porque así sucedió. Muchos mataron a gente que conocían por el hecho que eran otra tribu. ¿Sí? O sea, estamos hablando de algo muy radical aquí ya. Lo mismo cuando estábamos hablando para matar a una persona a balazos, también es un acto muy personal. No es un acto inconsciente, hay que atinar y tenerlo muy cerca a una persona. Eso es lo que nos lleva a los prejuicios, discriminación y violencia. Nada más pongan esa imagen. Regresando un poquito a la historia, nada más quiero dejarles unas imágenes. Regresando un poquito a la historia, como lo decía aquí nuestro amigo Paco, el siglo XX, en toda la humanidad siempre ha habido genocidios, siempre ha habido persecuciones y siempre ha habido, nada más que en el siglo XX se tipificó la palabra genocidio como la pusimos ahí, ¿no? ¿Ya se fue la imagen? ¿Qué fue los primeros? Dijimos los armenios, luego el holocausto, el más grande, pero el mundo no ha aprendido nada. Se creó las Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y el mundo no aprende. Y desgraciadamente para mí la parte negativa es que no creo que en nuestras vidas va a seguir aprendiendo el mundo de esto, a pesar de que nos enfoquemos y pronunciemos más en la educación, que es el único remedio. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra? ¿Qué genocidios ha habido? ¿Alguien que me pueda decir? Algunos de los que, a los que ya se acordaron, ¿qué genocidios ha habido después de la Segunda Guerra? A ver. ¿Alguien se acuerda? Bueno, vamos a recordar. Mao, la revolución cultural de Mao, aproximadamente mató 50 millones de sus propios habitantes y nadie dice nada porque los chinos ahora son potencia y son ganadores. Lo recuerda bien aquí Paco. Stalin. Indonesia, que se conoce muy poco, asesinó a 1 millón de gente, de su propia gente.
Guatemala, que está muy cerca de acá, con Gómez Montt, en los años 70, asesinaron cientos de miles de mayas, principalmente indígenas, en las famosas cruces de madera con clavos grandes. Recientemente, Gómez Montt, que era diputado y se caminaba por las calles de Guatemala, impunemente fue arrestado y está ahorita en la cárcel o en juicio por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Camboya, 2 millones, como dijimos. Bosnia, que era parte de la antigua Yugoslavia, apenas muere el mariscal Tito, se desintegra Yugoslavia y empiezan todos los problemas raciales. Que tuvo que ver, los serbios mataron entre 300 y 500 mil bosnios que eran islámicos, los tenían en campos de concentración como en la Segunda Guerra Mundial, en algunos lugares, pues asesinaron 300 a 500 mil personas. Y se tuvo que bombardear Serbia por parte de la OTAN, de los americanos, para que parara el conflicto. Hoy en día tenemos al menos 4 genocidios activos. Más o menos yo estimé desde que empezó nuestra plática a las 10 de la mañana, ahorita al 20 para las 12, han muerto asesinados de este lado para acá de todo el público. Toda esta ala de gente que a las 10 de la mañana estaba viva, ahorita ya no existe, al menos. Nada más para que vean lo que estamos, mientras hablamos, cuánta gente muere. Darfur, ¿quién conoce Darfur? ¿Quién ha oído de Darfur en los periódicos? ¿Quién? Nadie, yo tampoco. ¿Por qué? A nadie le importa, a nadie le importa, al mundo no le importa, a las Naciones Unidas no les importa, al mundo no le importa o nos importa muy poco a todos los que estamos trabajando en esto, no somos suficientes. Desde el 2005 han asesinado a 500,000 de personas entre mujeres, niños y viejitos en Darfur. ¿Saben dónde queda Darfur? Aquí mis compañeros universitarios. ¿Dónde queda Darfur? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Un bravo? ¿Alguien que se anime? Sudán del Sur. Sudán del Sur en África. ¿Ven? Nadie le importa, o sea, verdaderamente. Siria. ¿Cuántos muertos llevamos en Siria desde que empezó el conflicto de guerra civil en Siria? ¿Alguien sabe el número? Sí salió un rato en el periódico mientras les interesaban las armas químicas, a las potencias, para hacer un poco el teatro. ¿Alguien sabe cuánta gente ha muerto en Siria? ¿Números? ¿Alguien? ¿Me atrevo? Dígame un número ridículo. ¿Qué? Oye. No, gracias a Dios no. 130,000 personas han muerto y siguen muriendo mientras estamos platicando. Viene el grupo más, viene hace poco, no sé si lo oyeron los periódicos, un grupo terrorista islam secuestra 300 mujeres en África. Nadie sabe el paradero de ellas, nadie sabe qué pasó con ellas, y salió unas 2 horas en las noticias y nadie hizo nada, ¿verdad? Y nadie sabe el paradero de ellas. Vamos a hablar ahorita del grupo más importante y más fuerte que está pasando ahorita, y lo mencionó Paco, ISIS. Él lo mencionó. ¿Alguien ha oído hablar de ISIS? Digo, está en las noticias desde hace una semana. Quizá cuánto dure, pero está en las noticias desde hace una semana. ¿Quién sabe quién es ISIS? ¿Alguien que nos cuente? Sin pena, ¿no? ISIS es un grupo terrorista que nació en Siria, con la guerra civil que está sucediendo en Siria, y es de la extrema derecha del Islam. Si ustedes me preguntan, ahorita es el grupo más peligroso que hay en el mundo, que debemos de tener cuidado. Esas gentes se dedican exclusivamente interpretando incorrectamente el Corán, que si lo han leído, yo no encuentro ningún lugar en el Corán donde diga que hay que matar a tus enemigos o a los infideles, como dicen ellos. No sé qué interpretación leen esas gentes, pero y muchos doctorados en el Corán no lo encuentran. Pero hoy en día tenemos que los grandes genocidios están sucediendo a manos de grupos terroristas islámicos. Es una desgracia lo que está haciendo. Y por lo mismo les quiero poner un pequeño corto de 3 minutos. Este corto está en YouTube,
sucedió la semana pasada, para que vean cómo existe la persecución religiosa y étnica en Irak, mientras estamos platicando. Ojo, muy gráfico lo que van a ver. Dale. No lo ven ustedes, desgraciadamente, pero bájate para cógelo. De verdad, veanlo. Esperen tantito. De verdad. فوالله لنسأرن والله لنسأرن ولو بعد حين لنسأرن ولنرد الصاع صاعا. Está filmado por la gente misma de ISIS como su propaganda personal política. Es un comercial de ellos, ¿ok? Ojo, y lo que van a ver es real hace una semana, filmado por ellos. Sí, porque no quiero que se lo pierdan. Listo. No entendemos, no importa no entender árabe, es lo de menos. Síguele. فوالله لنسأرن والله لنسأرن ولو بعد حين لنسأرن ولنرد الصاع صاعات والمكيال مكاييل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والبادئ أظلم وعما قريب بإذن الله ليأتين يوم يمشي فيه المسلم في كل مكان سيدا كريما مهابا مرفوع الرأس محفوظ الكرامة لا تتجرأ عليه جهة إلا وتؤدب ولا تمتد إليه يد سوء. Ellos son cristianos de Irak que los tienen prisioneros y sigamos observando. Cristianos y kurdos en un campo de prisioneros. Vean la música, la propaganda. La bandera del califato de Irak, de los ISIS. Esto sucede la semana pasada. Esto es igual que los nazis hacían en la Segunda Guerra Mundial con las Einsatzgruppen, igualito, está copiado textualmente.
Esto es en nombre de Alá, lo que hacen, lo que lleva a discriminación y violencia. Mejor gráficamente que esto no les podía enseñar cómo fue el Holocausto. Así los alemanes mataron en cuestión de 13 meses, de junio del 41 a finales del 42, 1,5 millones de personas a balazos. Así de esa manera, igualito. Parece que está copiado textualmente el método. Entonces el mundo no aprende, no aprendemos, seguimos con el mismo problema, ¿verdad? O sea, esto es un genocidio, esto es, si dejamos que estas gentes sigan proliferando, el mundo va a acabar de esta manera. No podemos permitir que esto suceda, y el mundo reacciona políticamente, porque hace una semana 30,000 kurdos en una montaña estaban a punto de ser exterminados y no los bombardeaban, porque hoy tienen el armamento americano que le quitaron al ejército de Irak. Entonces estos son el grupo más armado que existe hoy en el mundo de esta magnitud. Nada más para que vieran, esto no es cuento, la semana pasada. Y esta semana vieron, no sé si vieron en YouTube o en CNN, a un periodista, lo acaban de decapitar en un video. Nada más, tranquilamente, ¿cómo lo ven? Y es propaganda. Pero no nos libramos de todo esto. México también tenemos, como dijo Paco, nuestros problemas. ¿Quién me puede decir qué genocidio hubo en México famoso el siglo pasado? No, todavía no se caracteriza como genocidio porque no tiene, de que fue una matanza, que fue crimen es un crimen, pero no entra todavía dentro de lo que es la definición que vimos de genocidio. ¿Qué? No califica dentro de lo que es genocidio. No califica. Acuérdense de las definiciones, muy importantes. No digo que no son crímenes, pero no califica. Vámonos más atrás. La guerra de los cristeros. Eso fue un genocidio de acuerdo a las definiciones. La persecución de un grupo religioso y matarlos por fines políticos y religiosos. La guerra de los cristeros de los años 30. Que nadie lo enseña. No lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en las universidades, no lo enseñan en ningún lado. También tenemos nuestro ¿cómo se llama? Nuestro lado oscuro, ¿no? Y todas las violaciones ante los migrantes, violaciones de las mujeres, las fosas comunes que se han encontrado en los últimos años, son ejemplo de que se caracterizaría hoy definición de genocidio. No creo que entre esa definición porque no se ha caracterizado de esa manera. O sea, no se ha definido qué fue o cómo fue, si es un acto de 1, 2 o 3 asesinos seriales, ¿no? No creo que ese es el problema de usar definiciones incorrectas, que el mundo las utiliza. O sea, el holocausto ha sido único y en los últimos meses se ha oído la palabra que se está cometiendo holocaustos en el mundo. No es cierto, digo, no bajo las definiciones que hemos estado platicando, ¿no? De que hay genocidios, como les dije, lo estamos presenciando. Algo bueno, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Gracias a ese organismo, como bien lo dijo Paco, hace 3 semanas, por primera vez le dieron sentencia de cadena perpetua a 2 de los líderes del Khmer Rouge, descendientes de Pol Pot, que asesinaron a 2 millones de personas. Lo importante aquí, dice mucha gente, oye, ya tienen 80, 90 años. ¿Qué importa? Todos los criminales de guerra deben de saber que se les va a perseguir hasta el último día. No importa si tienen 80, 90, 95, 75 años. Deben de saber que podrán ser impunes mucho tiempo, pero no toda su vida. Y finalmente los van a agarrar, como a Gómez Montt o a esas gentes. No podemos dejar que la justicia no se persiga, aunque tengan alta edad. Y también hay muchos criminales de guerra nazis que están alrededor de todo el mundo, que se están muriendo. Igual que los sobrevivientes, se están acabando también los criminales, ¿no? Pero no podemos dejar descansar, no podemos olvidar, no podemos dejar hacer justicia hasta que sean llevados impunemente, porque eso va a provocar que siga sucediendo esto. El de los de Serbia, están algunos en prisión, unos ya se murió, otros están Milosevic, otros ya todavía siguen en la cárcel. Y en la Corte Internacional de La Haya, a gran orgullo, hay un mexicano, vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el embajador Bernardo Sepúlveda Amor. Y eso es algo patente, que México está colaborando en la justicia. Entonces no todo es oscuro, tampoco todo es blanco, pero
hay que conocer todo, hay que educarnos para saber todo lo que está sucediendo. ¿México tiene criminales nazis? Sí. ¿Hay criminales nazis viviendo en México? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo colaboración entre la Cruz Roja, algunos padres o sacerdotes del Vaticano que confabularon para lo que se llama la ruta de las ratas, para sacar de Europa criminales de guerra conocidos que principalmente se fueron a Brasil, Argentina y Chile, pero también vinieron a México. Entonces existe todavía, no se sabe cuántos, pero hay criminales de guerra de determinado nivel, no los grandes jerarcas que muchos fueron asesinados o ya se murieron, pero existen criminales en México y prontamente se va a abrir una oficina en México para ayudar a investigaciones para cazar a criminales, todos los criminales nazis que quedan. México fue famoso en los años 30 y 40. México fue el centro de espionaje más importante de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba Estados Unidos acá. Aquí fue un gran centro de contraespionaje de la Antwerp, la agencia de contraespionaje. México tuvo su gran Mata-Hari mexicana, Mata-Hari alemana, Mata-Hari la famosa espía. Hilda Kruger se llamaba. Era una gran actriz de segunda categoría. Pero era amante de gente muy importante. Fue amante de Miguel Alemán Valdés, expresidente de México. Fue amante de Errol Flynn, el actor. Tuvo amantes de muchos políticos mexicanos, actuó en 2 o 3 películas de segunda categoría, pero estuvo muy metida en el espionaje mexicano. Le habían puesto un departamento en la zona rosa en México. Muchos alemanes que vivían en las granjas cafetaleras de los años 1900 en México, en Veracruz y Chiapas, había muchos alemanes que tenían sus grandes... Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, muchos de sus hijos renuncian a la ciudadanía mexicana y se van a pelear por el Tercer Reich Alemania. Después de la guerra, con la cola entre las patas, quieren regresar a México a que les renueven la nacionalidad y volver a entrar al país. Muchos lo logran, otros no, y otros compran a través de la corrupción su regreso a México. Entonces no estamos libres de todos estos. México está metido en el centro de la acción de alguna manera, siempre. Y no hay que olvidar que estamos viendo, no es un hecho externo, estamos viviéndolo, ¿no? Y para terminar, a mí el mensaje es, como dice el doctor William Packway, si no nos ayudamos a educarnos, si no nos ayudamos a entender la historia, se va a seguir repitiendo. La única esperanza que tenemos es educarnos, quitarnos los prejuicios, educar a nuestros hijos, pensar que los prejuicios es algo negativo, ser tolerantes con nuestros vecinos, que en México no somos. La verdad no lo somos. Hay discriminación contra mujeres, niños, tercera edad. Y eso no se quita de la noche a la mañana, pero el único futuro que hay es ya no tanto nosotros, sino a lo mejor educando, pero todos los jóvenes que todavía tienen la oportunidad de cambiar esto. Muchas gracias.